¿Cuántos vienen con gozo esta mañana? Voltea con el que tienes al lado y ve si tiene cara de gozoso. Si no, ora por él. ¿Pueden recordar que estamos viendo en estos días? Estamos viendo cultura de casa, la cultura que tenemos en el reino. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, así lo hacemos aquí? Vamos, iglesia, con pasión. Vamos a decirlo una vez más, así lo hacemos aquí. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 10. Digo con un amén si ya están ahí. Hechos capítulo 10, versículo 24. Dice la palabra de Dios: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Papá, damos gracias, Señor, en ese día. Gracias por estar aquí, Señor, en medio de tu casa, Señor, en medio de tus hijos. Estás tú hablando, Señor, moviéndote, papá, esta mañana. Que puedes traer, papá, lo que hay en tu corazón, Señor, para este día, para tu iglesia, papá. Que sea tu espada como esa espada de dos filos, Señor. Que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser y nos incomode y nos haga crecer, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y mientras se sienta, dile al que tienes al lado: así lo hacemos aquí. Recuerda, estamos viendo puntos de cultura. Y Dios me ponía esta historia esta mañana para compartir. Poner un poquito de contexto a la historia. Dígame, lo leo porque siempre me equivocaba en ese nombre. Cornelio era un hombre que escuchaba de Dios, pero no era del pueblo de los judíos. Era un hombre que buscaba de Dios. Si lees a principios de este capítulo, podrás encontrar que era un hombre que buscaba a Dios, él y toda su casa, toda su familia. Qué tan importante es que en una casa se levante un varón y establezca reino en medio de su casa, y que enseñe a sus hijos a pertenecer a la familia de Dios. Y esa historia la encontramos que entre lo que estaba Cornelio orando, Dios le habla, tiene una visitación de Dios, y en esa visitación hace que haga venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Y al instante que termina el ángel de Dios de hablando con Cornelio, él se levanta y manda a sus criados y a un varón especial para ir por Pedro. Y una vez que van en camino con Pedro, Dios se mueve. Y también mientras Pedro tenía hambre, estaba orando. ¿Cuánto cuando comen les da hambre? Cuando están orando, perdón, les da hambre. Cuando entras en ayuno, en oración, ¿cuánto no se mueve el hambre? Y mientras estaba orando le dio hambre. Y dice que mientras le dio hambre vino un éxtasis que provocó una visión. Lo sacó de lo natural y lo llevó a ver que el cielo se abría y que del cielo descendía animales, aves que eran prohibidos para comer para los judíos, porque en la ley de Moisés se estableció que eran inmundos. Y una vez que él ve cómo se abre el cielo y empiezan a descender esos animales, Dios le dice: levántate,
mátalo y échatelo prácticamente. Pero Pedro dijo: ¿sabes qué? Mi boca nunca ha comido cosa inmunda. Y en esta visión que tuvo, nos encontramos cuando llegan los discípulos, o la gente, perdón, de Cornelio por él. Y el Espíritu de Dios le dice: ¿sabes qué? Ya llegaron por ti, desciende y ve con ellos. Y ya nos encontramos en esta parte de la historia, cuando dice que al otro día entraron a Cesarea y Cornelio ya los estaba esperando. Quiero empezar a poner la base del día de hoy. Antes de que Pedro pudiera compartir o estar en ese lugar, porque bien se los aclaró, desde que llegó, entró y vio toda la multitud reunida, porque Cesarea era un lugar donde estaba poblado por romanos. Era una ciudad que había tomado los romanos. Creo que en esa ciudad Felipe parece que fue donde fue apedrado, donde Saulo fue tocado por Jesús. Entonces era una ciudad donde vivían romanos. Y qué casualidad que en un lugar donde vivía una cultura diferente, había un hombre que se había levantado para conocer de Dios. Había un hombre que se había levantado para buscar de Dios. Y no solamente él, tuvo la capacidad de llevar y construir en su casa, en toda su familia, para que conocieran del Señor. Porque una vez quiso venir a Pedro y que Pedro llegó, dice que mientras venían él reunió a todos sus seres queridos, a los más cercanos, a sus amigos más cercanos, reunió a su familia para que pudieran escuchar lo que Dios quería hablar a través de Pedro para ellos. Esa palabra especial. No sé cuántos de aquí están esta mañana y tocando y aprovechando que es Día del Padre. ¿Cuántos padres se pueden levantar con ese calibre? De poderse levantar y hacer instruir a toda su familia que conozca de Dios. Porque para eso fuimos llamados varones. Fuimos llamados para establecer el reino en medio de nuestra casa. Porque Dios nos puso como sacerdotes en medio de nuestro hogar para llevar y ministrar de la palabra de Dios a nuestros hijos. Cerrando ese paréntesis, sigo en la historia. Y una vez Pedro, que se encontró con toda la multitud, les aclaró: no saben qué tan repugnante casi es para un judío estar en medio de romanos o extranjeros, como les dijo. Les dijo bonito, ¿no? No les dijo inmundos, aunque él pensó que eran inmundos. Les dijo con gente extranjera. Pero dijo: no fue porque, sino Dios me mostró una visión que no llame común ni cualquiera a lo que Dios nos ha dado. Qué fuertes estas palabras, iglesia. Porque si Dios no hubiera ministrado a la vida de Pedro, Pedro no hubiera ido a la casa de Cornelio. Porque para él era inmundo estar con gente que no era del pueblo de Dios. Para él era algo tan mal que no podía estar ni un instante en ese lugar, porque no le era permitido, iglesia. Dile que tienes al lado: no le era permitido. Y esto nos muestra donde la ley había llevado hasta un tope y empezaba la gracia de Jesús. Porque Pedro, aun cuando vivió con Jesús, debió haber cambiado su mentalidad. Porque Jesús no fue con los que esperaba los filisteos, los fariseos, que llegara Jesús. Dice la palabra de Dios que él fue lo vil y a lo menospreciado. Y Pedro, viviendo y caminando con Jesús, debió haber sabido en un instante que él ya no se regía bajo la ley, se regía bajo la gracia de Jesús. Pero Dios le muestra en esa visión que no llame inmundo cualquiera a lo que Dios le ha dado, a lo que Dios le ha mandado o a lo que Dios ha creado. Porque ciertamente podemos ver en Juan 3:16 que dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No habla la palabra de Dios que Dios dio a su Hijo solamente para los judíos. Dios dio a su Hijo para todos, para toda la creación,
para todo hombre o mujer, sea judío, fuera romano, lo que quisieras. Dios no hace excepción de personas. El mundo nos enseña a hacer excepción de personas, clasificar por tipos, por lo que usted quiera, pero para Dios no hay excepción de personas. Y Dios le mostraba a Pedro en esa visión que era necesario que Cornelio y su familia conocieran de Jesús. Si podrás leer más abajo de los versículos que leímos, podrás notar que Pedro les comparte de la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Le dice a aquellos que aun cuando Poncio Pilato lo liberó, ustedes lo crucificaron. Aquel que fue a la cruz y resucitó estaba compartiendo el mensaje de salvación, iglesia. Estaba compartiendo las buenas nuevas, que era llevar el anuncio de Jesucristo. Ciertamente Cornelio conocía de Dios y su fe estaba puesta en la palabra de Dios, pero desconocía o no estaba muy bien establecido en conocer a Jesucristo. Iglesia, ya vamos en la cultura de ser generosos, pero no podremos ser generosos de aquello que no tenemos. El ser generoso es dar de lo que Dios ha puesto en medio de nuestras vidas, de lo que traemos, por así decirlo, en nuestro moral, en nuestro corazón. Dile al que tienes al lado, el ser generoso es dar. Vamos, dile al que tienes al lado, el ser generoso es dar. Si uno nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, que es mejor dar que recibir, pero parece que muchos nos quedamos nada más en recibir y poco nos arriesgamos a dar. Pero es parte de la cultura. Dile al que tienes al lado, es parte de la cultura. Es parte de la cultura del reino el dar. Pero no vas a dar de lo que no tienes, iglesia, porque si no hay en tu bolsillo, ¿cómo puedes dar? En la mañana tocábamos unos versículos cuando Pedro y Juan entraban a un lugar de oración y se encontraba un cojo pidiendo limosna. Ciertamente cuando das limosnas, das de lo que te sobra, pero en el reino no se da de lo que te sobra, se da de lo que tienes en abundancia, iglesia. Y fuimos llamados a dar. Dile al que tienes al lado, fuiste llamado a dar. Vamos, dile otra vez, fuiste llamado a dar. El dar debe de ser parte de nuestro ADN, debe de ser parte de lo que somos. El dar. Y vas a dar de lo que traigas. Y ciertamente para poder dar, Dios o Jesús tiene que poner dentro de ti algo tan especial para que tú puedas dar y llevarlo a los demás. Si se fijan, la historia empezó en el capítulo 10. Te lo encargo que lo leas en tu casa. Dios primero trata con Pedro. Dios le da a Pedro, porque esa es la cultura de casa. Le da, le enseña lo que es vivir la cultura del reino. Te enseño que no debes de llamar a todo inmundo. Dios sembró en el corazón de Pedro a través, y aún se atrevió a decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo no como nada inmundo. Y a veces cuando los niños, su mamá, su papá se esmera, está cocinando, lo hace con todo su amor, pero de repente se le quemó, se le pasó la sal, o no le puso sal. Y eso no es ser de cristiano, iglesia, porque Dios nos llamó a ser sal del mundo. El miércoles decía, el último miércoles me tocó compartir, Dios, una vez que me tocó comer verduras sin sal, digo, Dios, esto no es tuyo. Como que sin sal, sin sabor. Y tú nos llamaste a darle sazón a este lugar, ponerle el sabor, la atmósfera, el toque en este lugar. Y la mamá está preparando y todo, y llega con su hijo, y su hijo, la primera expresión, recuerdo, lo bueno que creo que mi hermana no lo va a ver. Y recuerdo que estaba mi hermana estaba apenas aprendiendo, se había casado aprendiendo. Y recuerdo a mi sobrino que le da una cucharada a la sopa. Dice, qué asco, mamá, sabe bien feo. ¿Cuántos hijos hicieron eso?
Arrepiéntase. ¿Y a qué voy con todo eso, iglesia? Que lo que Dios nos da no lo debemos llamar inmundo. Dios le enseñó a Pedro y le estaba poniendo un escenario para poder llevar las buenas nuevas. Pero para poder dar de lo que Dios había depositado, Dios tuvo que depositar primero. Mi pregunta es: ¿cuántos dejamos que Dios deposite en medio de nuestras vidas? Imagínate que Pedro no hubiera aceptado la visión, hubiera dicho: no, Dios, en la ley dice que no debo de comer cosas inmundas. Imagínate que Pedro le dijera a otro judío: Dios me dio esta revelación, que comiera esto inmundo, cuando en la ley nos enseñaba a que no comiéramos eso. Era ley. Pero Pedro ya no vivía bajo la ley, iglesia. Y Pedro asume y recibe la visión, lo que Dios le quería hablar, lo que Dios quería llenarlo en su corazón. Porque créeme, cuando tú vas a dar, Dios ya te ha equipado para que puedas dar. Dios no te va a llevar a un lugar sin haberte equipado, haber puesto en ti lo que necesitas para poder bendecir ese lugar. Porque si no, Dios no te llevaría, Dios no te impulsaría, Dios no te movería, no te promovería. Y aquel que anda buscando trabajo y hay una promoción, acéptala, porque si es que Dios está obrando en medio de tu vida. Pero ¿qué pasa? Empieza la esclavitud, ¿no? La ley me está rigiendo. No, yo no puedo, yo no sé. Eso es mayor, es un estándar mayor. Eso no es parte de mi cultura. Pero Dios le enseña y depositó en Pedro y le enseñó esa parte, iglesia, que necesitaba dar. Y él dijo: ¿sabes qué? Estoy aquí porque Dios primero depositó en mí. Mira al que tienes al lado: tienes que dejar que Dios deposite más. No podrás vivir este punto de cultura, iglesia, porque en el mundo da de lo que le sobra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en un crucero no buscas saber lo que te sobró ahí? No buscas agarrar la feria, la morralla para darle a alguien. Porque el mundo nos enseña a dar de lo que sobra. Pero en el reino nos enseñan a dar de lo que tenemos en abundancia. Necesitamos aprender eso, iglesia, para poder vivir este punto de cultura en nuestras vidas, de ser generosos. Muchos piensan que es dinero. No, iglesia, es tu servicio, es tu pasión por el reino, es para llevar la palabra de Dios a más personas. Porque fuimos llamados para llevar las buenas nuevas del Señor. Cuando Jesús, antes de ascender, les dice: vayan y hagan discípulos. Y no les dijo: vayan solamente con los judíos. Vayan a Judea y al resto del mundo y compartan, hagan discípulos. No sé por qué mente Pedro pasa por esa situación, pero Dios le habla y le da y siembra en su vida y le enseña para lo que venía para él. Si no das, es porque no has aprendido a recibir de Dios. Si no das, es porque no has aprendido a recibir de Dios. Tú dirás: ¿yo qué tanto sé? Tengo poco caminando, tengo poco conociendo de Dios. Pero aquí en la Biblia nos enseña de un hombre que se aferró a la palabra de Dios y conoció de Dios y fue fiel y ayudaba a las personas. Y en base a lo que hacía, Dios le mandó para que conociera totalmente la verdad, conociera a Jesús y se pudiera conectar con Él. Es tiempo, iglesia, de que no mires que tan poco tienes, porque créeme que es lo suficiente para que Dios haga algo en medio de tu vida. Muchos pensamos: no, solamente traigo poco. Aún eso poco, dalo con todo tu corazón. No escatimes, no seas tacaño, iglesia, dalo todo. La Biblia nos enseña que había una viuda que solamente tenía 2 monedas. Dile al que tienes al lado: 2 monedas. Vamos, vele decir 2 monedas. Yo me imagino que cuando pasaban y dice la palabra de Dios que estaba Jesús observándolas cómo depositaban la ofrenda. Imagínate que hoy estuviera Jesús cuando estés depositando. Bueno, no vas a levantar la ofrenda así. Pero ¿qué dice la palabra de Dios?
Esa señora dio poco. ¿Qué habla la palabra de Dios? Que dio todo lo que tenía. Y Jesús dijo: ella ha dado más que todos los demás. Porque el dar no está determinado por la cantidad de iglesia, está determinado por el corazón, está determinado por la cultura que estás viviendo, iglesia. Y Pedro necesitaba ser enseñado, instruido más en la cultura, porque Dios los iba a llamar y a llevar a personas que no conocían del evangelio, para que todo el mundo pudiera conocer del amor de Dios. Para eso habían sido llamados, iglesia. Y Dios le empieza a sembrar y a depositar en su corazón, para que tenga la capacidad de ir y sembrar donde Dios lo iba a llevar. Es tiempo de que no te limites, iglesia, porque es esa parte que vive y es parte de nosotros, de poder sembrar lo que Dios ha depositado en tu vida. Eso es dar, iglesia. Pero no podrás dar si no te dejas que Dios te deposite. Qué bueno es Dios, ¿no? ¿Quién sabe que cuando voy a dar es que ya lo provió Él? Él ya añadió, Él ya puso, Él ya estableció. Pero el problema es cómo tú ves lo que Dios ha sembrado, cómo ves lo que Dios ha depositado en tu vida. Es tiempo de levantarnos, iglesia, y vivir este punto de cultura. Yo sé que algo Dios ha depositado en tu corazón. Yo sé que Dios ha depositado algo en medio de ti. Dile al que tienes al lado: Dios depositó algo en medio de ti. Y tal vez a ti se te hace poco, pero dile: en mano de Dios es suficiente. ¿Cuántos se van a frenar a partir de hoy? ¿Cuántos van a orar por una persona que vea pasando por necesidad? Una persona que esté pasando por enfermedad. Vas a agarrar el teléfono: pastor, ¿puedo orar por esta persona? O tú tomarás la posición y dices: ¿sabes qué? Dios ha depositado de Él en medio de mí, voy a dar de lo que me ha dado. Es tiempo, iglesia, de vivir la cultura en medio de nuestras vidas. Estamos expectantes de lo que Dios va a hacer alrededor de los demás, pero créeme que Dios quiere hacer algo con tu vida. Por eso ha depositado presencia de Él en medio de ti, ha depositado ciertas palabras sobre tu vida. Pero es tiempo de que la creas y que te actives, porque si Dios no ha depositado más, porque tú no has dado de lo que Dios ha puesto en medio de ti. Y tenemos esa mentalidad, iglesia, de decir: quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Pero la pregunta es: ¿cuánto has dado de lo que Dios ha dado, te ha bendecido? ¿Cuánto has dado de lo que Dios te ha llenado, iglesia? Parecemos bóvedas, parecemos bancos que queremos guardar todo el dinero y no lo queremos, todo el recurso, y no lo queremos dejar salir, cuando Dios nos ha llamado a dar de lo que nos ha dado. Es parte de la cultura de casa, iglesia. Dile al que tienes al lado: tienes que dar. Dile al que tienes al lado: tienes que dar. Y no de lo que te sobra, iglesia. ¿Cuántos dicen: hoy sí tengo tiempo, voy a la iglesia? Hoy sí tengo tiempo, voy al evento de evangelismo que van a hacer. Hoy sí tengo tiempo y voy a orar, me voy a conectar a la oración. Hoy sí tengo tiempo, sí puedo levantar a las 5 de la mañana, acabo que no voy a ir a trabajar. Solamente le estás dando limosna, iglesia. Y Dios no está pidiendo eso, Dios está pidiendo lo que ha depositado en medio de ti. ¿Quién quiere más de Dios? ¿Quién quiere más mover de Dios? Empieza a dar lo que Dios ya puso. Mi niña a su edad, y en la mañana yo hacemos un ejercicio. Yo oro por ella y la bendigo, y ella ora por mí para mi día de trabajo. Al principio duraba segundos, y cada día su oración ha empezado a incrementar. Al principio eran palabras tal vez muy por encima, pero hoy puedo decirle a gloria de Dios que puedo escuchar a ella: Dios, dale sabiduría, que tu paz esté en medio de él. Pero es cuando empiezas a dar, iglesia. Al principio me puedes decir: es que me da vergüenza. A mí al principio me dio vergüenza orar. Yo tenía miedo de venir a los cultos de oración que teníamos en ese tiempo los martes, y quería buscar cualquier pretexto para no estar aquí, porque decía, y escuchaba ahora a otra y digo: oye, y ahora con ganas, tiene palabra, Dios le habla, Dios lo usa.
Y si a mí me ponen ni 30 segundos aguanto orando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vivieron así? Pero fue a raíz de que empecé a dar lo poco que yo pensaba en ese tiempo, con esa mentalidad. Bueno, Dios, pues lo que salga, Dios. Y empezaba a orar, y las patitas temblando, y la voz como que se cortaba, y pensando, ahora qué digo, y a veces repitiendo lo mismo. Cuando Dios ve tu corazón, que empiezas a dar, aún de lo poco, de lo escaso empiezas a dar, Dios empieza a multiplicar y empieza a derramar más de Él, empieza a derramar más de su palabra, empieza a derramar más de su presencia en medio de tu vida, iglesia. Pero es cuando te atreves a vivir este punto, la cuestión de dar. No es cantidad, es dar todo lo que tienes, sea poco, sea mucho, empieza a dar. Dile al que tienes al lado, empieza a dar. Y me quiero conectar al siguiente punto del día de hoy. En la historia vemos cómo Dios rompe los límites de Pedro. Si Dios no le hubiera hablado a Pedro, no hubiera ido a compartir a esa casa, a esa familia. Si Dios no hubiera tocado y no le hubiera hablado a Pedro, ni se hubiera parado, ni le hubiera abierto la puerta a esos hombres. Porque bajo lo que él creía, su límite decía: no puedes juntarte con aquellos. Y Dios rompe con esa visión, rompe sus límites y lo lleva más allá. Que la palabra de Dios no solamente es para los que conocen de Dios, es para todas las personas, iglesia. A veces queremos que nuestros hijos tengan puros amigos cristianos, pero ¿dónde está el que tengan puros amigos cristianos? Y no va a ver que la palabra empiece a tocar más vidas. A veces como padre, no te juntes con ellos porque no conocen de Dios. Pero sé tú orando a través de la vida de tu hijo y afirmando lo que Dios va a depositar para que él sea impacto en una generación. Pero no lo haces hasta que Dios rompe tus límites y empiezas a vivir una vida con propósito. Dios rompió el límite de Pedro, y aquello que llamaba inmundo dijo: tienes que ir y tienes que estar ahí. ¿Cuántos hoy necesita que Dios rompa tu límite? Rompa tu techo, iglesia, porque te ha estado frenando. Te ha estado frenando. Imagínate, si habían sido llamados para llevar el evangelio, estaba siendo frenado por una ley que habían establecido, que no se juntaran con aquellos que no son judíos, cuando la palabra era para que todas las personas, todo el mundo conociera de Jesús. Es tiempo, yo creo, que Dios rompa nuestros límites, porque esa es la parte de ser original, iglesia. Muchas veces pensamos: lo quiero ser como el hermano, lo quiero ser como la hermana, lo quiero ser como aquel, cuando Dios ha puesto en ti una esencia. Pero por el miedo no te has atrevido a romper el cascarón y sacar a flote lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Pero Dios nos ha llamado, y esta mañana Dios quiere impulsar nuestra vida, iglesia, a que salgas de tu comodidad, a que salgas de tus estándares, a que salgas de tu nivel que te encuentras hoy y empieces a vivir de una manera diferente, tan original, que seas diferente, no queriendo copiar lo que es la otra persona, sino queriendo ser lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Esa es la parte de ser original, iglesia. Créeme que Dios dotó a cada quien con dones y talentos. Y como he dicho otras veces, yo sé que Dios no me dotó para cantar, y me daría de topes y frenaría enfocándome en querer cantar, porque Dios me ha llamado para otra cosa. ¿Cuántas veces no rompemos nuestros límites porque queremos algo más, y no lo que Dios ha declarado sobre nosotros? Y créeme que cuando tú empiezas a romper tus límites y a vivir lo que Dios ha declarado sobre tu vida, encuentras propósito en medio de ese lugar. Encuentras propósito, encuentras llamado en medio de esta tierra. Porque cuando andas así, andas sin ningún rumbo. Pero cuando te encuentras con Dios y empiezas a entender cómo Dios te creó, cómo Dios te llamó, impulsarías y romperías tus estándares. Mucha gente
se ha frenado en alabar a Dios, danzarle a papá, pero es por un estereotipo, yo no lo puedo hacer. Muchos usan su edad, pero créeme que Dios no te puso límites. Dile al que tienes al lado, Dios te hizo libre. Vamos, dile al que tienes al lado, Dios te hizo libre. Imagínate la forma tan original de cómo Pedro llevó el mensaje de Jesús a una familia que no lo conocía. Qué tan importante era para Dios esa familia, que mandó a uno de sus discípulos, a un apóstol, a que fuera a su casa, que le compartiera las buenas nuevas. Y nos muestra que Dios no ve el exterior, iglesia. Y nos muestra que Dios no ve tal vez tu nacionalidad, porque ciertamente eran romanos. Y Pedro lo primero que piensa es: son romanos, no puedo ir. Y Dios le dice: no, tienes que ir. Y rompió esa mentalidad para que ya no viviera bajo la ley y ponerle un hasta aquí a la ley, sino ahora viva bajo la gracia de Dios que Jesús había traído en esta tierra. Muchos parecemos que todavía traemos el ancla ahí clavada en la tierra, y aun cuando recibí a Cristo sigo viviendo atado, porque no he aprendido a hacer, a liberar, a romper los límites, iglesia, que Dios ya me llamó para romper. ¿Cuántos tienen más de aquí de 3 años en la iglesia de conocer de Cristo? 1 año. Porque un día bastaría, iglesia, para que todo tu entorno, tu atmósfera cambiara y tus límites fueran rotos en el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos seguimos en el mismo lugar? Y tal vez sentados hasta en la misma silla, iglesia, por no querer cambiar y no romper la incomodidad. No, hermano, es que ya la silla ya tiene hasta mi figura, ya me siento cómodo en este lugar y no me permito cambiar de lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, es tiempo de romper límites y ser lo que Dios ha declarado sobre tu vida. ¿Quieres ser original? Empieza a vivir lo que Dios deposita en ti. No podrás vivir, iglesia, siendo original hasta que no encuentres la identidad correcta que Dios te ha declarado. Vivir en el mundo te enseña a vivir de muchas identidades, de muchas formas, pero en el reino encuentras tu posición correcta. En el mundo, como te he dicho, te he compartido, quería ser contador, pero entendí en el reino que no soy eso. Eso es solamente un recurso que quiso añadir a mi vida, pero Dios ha declarado cosas diferentes. Y es la parte de romper los límites, iglesia. Pedro se pudo establecer ante Cornelio y su familia porque Dios rompió sus límites. ¿Cuántas personas, iglesia, está esperando que tú rompas tus límites? ¿Cuántas familias están esperando a que tú rompas tus límites, tus miedos, tus ataduras, tus cadenas, para que más personas conozcan del evangelio? Pero a causa de frenarte, a causa de no romper, de quedarte en el mismo lugar, más personas no han recibido la bendición de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y están esperando que tú decidas levantarte, porque Dios le dijo a Pedro: levántate, porque es tiempo, iglesia, de levantarnos, de salir de la comodidad que tenemos y poder vivir lo que Dios quiere que vivamos en el reino. Es tiempo de que nos levantemos, iglesia, porque hay familias esperando a que tú te levantes y le compartas de la palabra de Dios. Hay personas que te están esperando. La pregunta sería: ¿cuándo vas a tomar la decisión de levantarte? En tus fuerzas, imposible. Con tus capacidades, tal vez nunca, iglesia. Pero le doy gracias a mi Dios por ese amor que nos tiene, que no es por mis obras, no es por lo que yo haga, es porque su Espíritu está en medio de mi vida. Y porque no me llena el mundo, sino me empieza a llenar Él. Me empieza a equipar, me empieza a añadir, me empieza a preparar. Pero todo le huimos a la preparación, porque es un proceso.
Pero es tiempo, iglesia, que te prepares, porque Dios quiere romper tu mentalidad que tienes al día de hoy y llevarla a un siguiente nivel. Pero no lo podrás hacer si no rompes con lo que tienes que romper. Vamos a ponernos de pie. El ser generoso, iglesia, se basa en lo que tengo. Y si volteas a ver y no hay nada, hoy es el día para orar y decirle a Dios: papá, lléname. Porque el ser generoso está en lo que yo tengo. Es la base, iglesia, de la generosidad. Porque si no tengo, ¿cómo puedo dar? ¿Cómo puedo bendecir? Y hablo de recurso natural y hablo de recurso espiritual. Porque mucha gente no está necesitando de tu dinero, de lo que le puedas bendecir con recursos, sino que sueltes una palabra de Dios para su vida. Entonces, de lo que tengo es la base de la generosidad. Pero la generosidad se establece o se vive cuando empiezo a dar. ¿Quién quiere vivir generosidad? Pocos, iglesia. Es cultura del reino, iglesia. Jesús nos enseñó: yo no vengo a que me sirvan, yo vengo a servir. ¿Cuántos están listos para dar? Vuelvo a preguntar: ¿cuántos están listos para dar? No te limites, iglesia. No te limites. El ser original, iglesia, es el arte de pensar diferente. ¿Cuántos esta mañana o esta tarde confiesas que tienes que pensar diferente? Que Dios haga un coco watch, empieza a lavar, empieza a quitar todo lo que teníamos, y Dios empieza a añadir palabra de Él en medio de nuestras vidas. Si sigues hablándole a tus hijos de la misma manera antes de conocer a Cristo, significa que no has cambiado tu forma de pensar. Mujer, si le sigues hablando a tu varón, a tu esposo, de la misma manera como le hablabas antes de Cristo, es que no has cambiado tu manera de pensar. Y tú sigues, en vez de hablarle y hablarle a su grandeza, le empiezas a buscar lo más grande y aventárselo a Él, significa que no has cambiado tu forma de pensar. Aun cuando en natural digas: ¿sabes qué? No veo ni un cambio. Pero empieza a declarar las cosas que no son como si fueran. Tal vez en tu hijo puedes ver y dices: Dios, no puedo ver. Pero atrévete a declarar, iglesia. Empieza a romper los límites. Empieza a romper aquellos pensamientos, para que empiece a fluir pensamientos del cielo sobre tu vida. Y créeme que los pensamientos de papá no son de mal, son de bien. Y que lo que Dios tiene para ti no es de maldición, es de bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos y dile: papá, renueva mis pensamientos. Papá, quiero vivir la cultura tuya, papá. Vamos, dile con tus palabras: reconozco que tengo que romper con esos pensamientos que tenía, papá. Tengo que romper con esas viejas costumbres, papá. Porque queremos, papá, que cuando te recibimos en nuestro corazón, Señor, declaramos, papá, que tú eres nuestro Señor, Señor. Cambiaste, papá, nuestra identidad, Señor. Cambiaste, papá, lo que éramos, Señor. Cambiaste, papá, lo que el mundo había dicho, papá, sobre años, sobre mi vida, lo que había dictaminado sobre mí, Señor. Y empezamos a escuchar tu voz, Señor. Esas palabras de amor, Señor, sobre nuestras vidas. Y empezaste a establecer y a declarar propósitos sobre nosotros, papá. Aún, papá, cuando no éramos parte de tu familia, Señor, pusiste
a proclamar tu evangelio, Señor, a llevar, papá, esas buenas, papá, de libertad, Señor, a traer, Señor, de la cautividad a aquellos que están cautivos, Señor, de liberar, papá, de romper cadenas a aquellas personas que están atadas, papá, porque creemos que para eso fuimos llamados, papá. De lo que se vive en tu casa, papá, de lo que se vive en tu reino, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Muévete, papá, en medio de nosotros. Muévete esta mañana, esta tarde, en medio de nosotros, papá. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Eres tú. Y todavía Dios no le bastó para enseñarle algo, pero normalmente hasta ese tiempo los judíos, los samaritanos, habían sido bautizados. Y una vez bautizados recibían la promesa del Espíritu de Dios. Pero la palabra enseña, si lees versículos más adelante, que aun cuando Pedro estaba hablando, esa casa, esa familia fue llena de la gloria de papá. Y eso le enseñaba a Pedro que no era por lo que vieran, sino era por lo que había en su corazón. No era por las señales externas, era por ese arrepentimiento genuino en su corazón de declarar y reconocer que Dios era mayor. Porque imagínate la situación, iglesia, estando en un lugar, en una tierra, que era de romanos, y levantarse un romano y querer buscar de Dios. Y no le bastó, llevó a su familia a que conociera de Él. Dios anda buscando gente de ese calibre, de esa capacidad, que en su corazón viva reino, que en su corazón se exprese, se manifieste reino, y que sean llenados de su gloria. Porque esa es la acción, iglesia, cuando tú rompes los límites, reconoces que no eres tú, es Dios en medio de tu vida, y que lo que vas a repartir no es de tu esencia, iglesia, es de la esencia que Dios ha depositado en medio de ti. Y creo que Dios ha depositado esencia en medio de tu vida.
depositado esencia de Él, ha depositado ADN espiritual en medio de tu vida para que te parezcas a Él, para que seas como Él y para que donde quiera que te pares la gloria de Dios se manifieste, y donde quieras que te pares persona conozca, gente sea liberada, gente sea sanada, gente se encuentre con Jesucristo, y no a través de tu obra sino a través de aquel que está contigo. Eso es vivir cultura de iglesia, saber que el que está conmigo establece lo que Él es en medio de mí. Pedro pudo ver en Jesús que Él empezó a dar, empezó a bendecir. Pedro pudo ver en Jesús que no hizo acepción de personas, sino aquellos que menos pensabas que se iba a acercar. Él fue, tocó su puerta y cenó y comió con ellos. Ese es el calibre de los judíos. Ese es el calibre que Dios nos está llevando a vivir, iglesia. En ese tiempo, atrévete a romper con tus pensamientos. Dile, papá, quiebra, papá, sus pensamientos. Quiebra, papá, sus pensamientos. ¿Quieres ser la versión que Dios ha declarado sobre ti? Dile a Dios, quebranta lo que yo soy, Señor. Que muera, Señor, más de lo que yo era, papá, y seas tú viviendo en medio de mí. Que pueda ser esa nueva criatura, Señor, esa nueva persona en ti, Señor. Que pueda tener ese nacimiento nuevo, Señor, con esa mentalidad nueva, con esa mentalidad de reino, Señor. Y que mis límites, Señor, no estén basados en este mundo, Señor, sino que mis límites, papá, sean en base a tu reino, Señor. Que mis fronteras, papá, no sean las de este mundo, Señor, sino mis fronteras sean, Señor, las que están en tu reino, papá, las que tú has establecido sobre esta casa, sobre esta familia, sobre cada uno de tus hijos, papá. Sé moviéndote, Señor, sembrando, papá. Porque, Padre mío, aun cuando no te podamos ver, Señor, aun cuando no te podamos ver, papá, sé que tú estás obrando. Vamos, empieza a declarar esta mañana, esta tarde, iglesia, que aun cuando no lo puedas ver, aun cuando no lo puedas palpar, tal vez tu situación te dice que no vas a salir, tal vez tu condición te dice que no puedes más, pero esta tarde, papá, quiere impulsar tu vida, quiere romper tus fuerzas en el nombre de Jesús. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Que podamos subir ese estándar, aún en medio de esas situaciones, papá, tengamos la convicción, Señor, que tú estás en medio de nuestras vidas, y que esas situaciones, Señor, no son para mal, Señor, sino esas situaciones, Señor, son para ver tu gloria en medio de nuestras vidas, para romper esos pensamientos, para poder conocerte de una manera diferente, papá. Gracias, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia.